Bienvenidos, queridos hermanos, hoy a este viernes 24 de julio. Estamos en las manos del Señor, pues con muchas ganas de empezar este video de preguntas y respuestas que hemos prometido, y agradecemos a todos los hermanos que nos han hecho posibles sus preguntas para este video. Nos encomendamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor. Queremos encomendarte hoy a todas las personas que andan en búsqueda, todas las personas que tienen dudas sobre su fe o que han escuchado otras voces, han abierto muchas puertas y se encuentran confundidos, se encuentran verdaderamente abrumados por tanta información, no saben a quién acudir, no saben cuál es el camino, la verdad y la vida. Vaya, no te han conocido. Señor, llega hasta ellos y ayúdanos a todos nosotros a seguir siendo instrumentos, verdaderos instrumentos para llevar tu verdad a la presencia de los hermanos necesitados. Te agradecemos por tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. En el tema de hoy, preguntas y respuestas que todo católico quiere conocer. Agradezco a todos los que nos han enviado sus preguntas con esta intención. Primero nos preguntan qué es o qué significa el alfa y la omega. El alfa y la omega la recordamos o la vemos en los cirios pascuales, ¿verdad? Y bueno, pues significa la primera y la última de las letras del alfabeto griego, que significa principio y fin de todas las cosas. Dios es principio y fin de todas las cosas, ¿verdad? En Él encontramos el sustento de todo lo creado. Eso significa el alfa y la omega. También nos están preguntando qué hace falta para pertenecer a la Iglesia Católica. Bueno, pues para pertenecer a la Iglesia Católica, hemos dicho, pues hay que recibir el bautismo, tener ese sacramento de iniciación cristiana que nos va constituyendo como parte de la familia de la Iglesia. Y también nos preguntan, ¿hace falta pertenecer a la Iglesia para salvarse? Hemos hablado acerca de esta cuestión magisterial. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, que quiere decir que todo aquel que ha nacido en la Iglesia Católica y que después apostata, renuncia, se aleja, falla, falta, pues no tiene una salvación, ya que la Iglesia tiene ese sentido salvífico. Nos preguntan todavía sobre la eclesiología. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es precisamente, pues, como herramienta de salvación. Es una herramienta de salvación y de eso se trata. Y también nos preguntan qué significa la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del latín ecclesia y del griego ecclesia. En Atenas, la eclesía era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. San Pablo usó esta palabra para referirse a la congregación de creyentes cristianos. Es interesante notar que en acadio, la lengua semita de Babilonia, que nos dio mezquino, palacio, se dice ekalu. De la palabra latina tenemos también eclesial, relativo a la iglesia, eclesiástico, relativo a los clérigos de la iglesia, y eclesiastizar, convertir en carácter de iglesia una cosa. Ahí está el sentido etimológico o la definición de la palabra iglesia. ¿Qué significa? Otra pregunta. ¿Cómo continúa la misión de Cristo a lo largo de la historia? Pues precisamente al fundar la iglesia, Cristo quiere que continúe su misión, ya que toda ella es propiamente fundada en Pedro y también contiene el seguimiento de ese contenido de fe hasta nuestros días. De eso se trata, es un elemento salvífico. ¿Dónde está el origen de la fe en Dios? El origen de la fe está en Dios mismo, que es el que nos otorga el don de la fe a cada uno de nosotros, cristianos católicos. Otra preguntita, ¿cuál es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues una relación de amor, una relación de unidad, una relación de esperanza, de cercanía profunda,
de armonía perfecta, de infinito amor. Nos preguntan también cuál es el origen del símbolo del pescado. Primero, la palabra pescado se escribe así. Ichtis. Eso quiere decir pescado. Los cristianos en el primer siglo hicieron un acróstico de esta palabra. Aquí la escribí también para que nos entendamos. La palabra es Jesús Christos Teu Jeis Soter. Jesús Christos Teu Jeis Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Además, reconocemos este pescado en algunos pasajes bíblicos, como aquello de la multiplicación de los panes y los peces, alimento que no se termina, y los discípulos pescadores de hombres. En el bautismo hay un paralelismo entre peces y conversos. Decían que los peces necesitaban estar pescados. Yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Atraídos hacia la verdad, para que se conviertan. Tertuliano, en el siglo II, decía, nosotros somos como pequeños peces. Después de la imagen de este ichis, ¿verdad? Jesucristo se entiende como que nacemos del agua y del Espíritu Santo. Este pescadito, ¿verdad?, que hemos visto en muchos lugares, ya lo utilizaban mucho los griegos, los romanos y hasta los paganos en el pasado. Eran muy común ver este signo, por lo tanto, no traía sospecha este signo, era muy común. Por lo tanto, se utilizó como un símbolo secreto perfecto. Había también una común unión en la comunidad. Y esta clave interna de los cristianos seguidores de Jesús, obviamente, daba muchas situaciones muy interesantes y curiosas. Por ejemplo, si en el camino yo me encontraba con una persona y quería ver si era cristiano o no, se trazaba una curva en la tierra. Y si el otro tomaba la vara y trazaba la otra curva en la tierra formando el pez, entonces me refería, o eso revelaba, que éramos hermanos en la fe. Ya no éramos extraños. Y si ustedes se han dado cuenta, incluso hasta en el momento en que se fracciona el cuerpo de Cristo en la hostia grande, se logra hacer a veces el pescadito. Ese acróstico que significa Jesús Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Eso significa, eso quiere decir, ese famoso pescadito que hemos conocido y que hemos visto en muchos lugares. Aquí nos dice otra pregunta, ¿los símbolos o letras de la casulla qué significan? Bueno, aquí habría muchas respuestas, ya que hay un montón de simbolismos en las casullas clericales, ¿verdad? Para la Santa Misa. A veces encontramos peces también, encontramos el pan, encontramos el trigo que hace el pan, la cruz del Señor, o dependiendo de los colores en cuanto al calendario litúrgico, algunos signos siempre que tienen mucho que ver también con el sentido del tiempo. A veces las velas de Adviento, a veces la cruz misma, la imagen de algún santo puede ser, la imagen de Santa María. Tendríamos que ver casulla por casulla para descifrar, para entender cada uno de los signos. Hay infinidad de ellos. ¿Qué significa la palabra papa? ¿Qué significa la palabra papa? Bueno, la palabra papa también tiene una respuesta y una explicación muy interesante. La palabra papa, P-A-P-A, significa Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que quiere decir, si leemos estas palabras del final al principio, como suele ser habitual en latín, obtenemos un significado lógico: el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Petri Apostoli Potestatem Accipiens. Eso quiere decir la palabra papa. Bien, vamos a la siguiente pregunta.
En el mantel del altar tiene un significado, bueno, obviamente es la mesa consagrada donde se hace presente el pan y el vino de nuestro Señor que se transforma en su cuerpo y su sangre. Más que un signo, puede tener signos también de adorno, algunos signos a veces igual a los ornamentos, dependiendo del tiempo litúrgico y también el sentido que se le quiera dar, pero puede ser de liso, sin ningún dibujo, ni greca, ni nada. Y bueno, corresponde a lo mismo, ¿verdad? El lugar sagrado, el lugar santo, donde Cristo se hace presente. Me preguntan también si, ¿por qué tenemos que estar sentados, parados en la celebración de la Santa Misa? Yo creo que nos conviene realizar todo un video a razón de los movimientos físicos dentro de la celebración eucarística. ¿Por qué caminamos? ¿Por qué nos paramos? ¿Por qué nos sentamos? Eso acompañaría muy bien a todo el compendio de videos que hemos tenido a razón de las partes de la Santa Misa. Los movimientos físicos, para entender uno por uno y no decirlos rápidamente en este momento. Pero corresponde a la disponibilidad del cuerpo ante la adoración del Señor, ya que debemos de alabar, bendecir y reconocer a nuestro Señor también con nuestro cuerpo. Una pregunta muy interesante. Si en el cielo donde habita Dios Padre no entra nada impuro, ¿cómo es que se dice en la Escritura que el diablo se presentó ante Dios? Esto tomado de Job 1, 6, 7. Incluso también hay otras citas en las cuales también vemos algo parecido. Por ejemplo, en la segunda de Crónicas 18, 18, 21. Bueno, y dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Y muchos dicen, ¿entonces Satanás tiene acceso al cielo? La respuesta correcta ante esto, primero, tenemos que revisar el libro de Job. ¿Qué intención tiene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son sus destinatarios? ¿Y cuál es la intención del libro? La intención del libro siempre ha sido desmembrar o responder ante la duda del mal en el mundo. Por un lado, parece que en los primeros momentos de Job, tanto Dios como el diablo se ponen de acuerdo para zarandear a Job y ver si realmente este hombre tiene la fe que dice tener. Y le pasó de todo, sabemos, le fue como en feria, perdió familia, perdió trabajo, perdió ganados y por supuesto la salud. Pero nunca renegó de Dios, fue un santo que hasta lo llamamos con gran paciencia, ¿no? Aquí la situación no es que Satanás tenga libre acceso al cielo, él no puede entrar al cielo. Más bien, en este libro se nota en momentos anteriores cómo es convocado, llamado por Dios a su presencia. Eso es muy diferente, ¿verdad? Como Dios le ha dado la oportunidad de ser de alguna manera también ese príncipe de las tinieblas, porque Dios podría eliminar a Satanás con un solo dedo. Sin embargo, su maldad también habla de la libertad. Y por ahí otra preguntita, que ¿por qué existen los demonios? Bueno, porque los demonios son seres angélicos libres. En su libertad han deseado darle la espalda plenamente a Dios para siempre. Y la consecuencia pues es su condenación eterna. Y ahí está. Entonces no es que Satanás tenga una puerta abierta al cielo, sino que es convocado por Dios, por lo menos en este libro, con la intención, no olvidemos, de explicar el origen del mal, que a final de cuentas y al final del libro, ¿verdad? Job termina recibiendo precisamente mucho más de lo que había perdido, mostrando una paciencia y un amor a Dios impecables. Otra pregunta, me dicen, ¿por qué cuando se ordenan los sacerdotes deben recostarse en el piso? Y no solamente los sacerdotes, también los diáconos y también la profesión de religiosas. Y ahí entra una de las posturas, ¿verdad?, de tipo litúrgico. Cuando tú te colocas en el piso es un total abandono a Dios. Es un signo de todo te pertenezco a ti, Dios, todo lo que soy. Lo pongo en tus manos, me abandono plenamente en ti porque soy tuyo, soy de tu pertenencia. A eso se refiere totalmente.
Una pregunta muy interesante, creo que ya la habían hecho en el video anterior de preguntas y respuestas. ¿Por qué una mujer no puede ser sacerdote? ¿Por qué una mujer no puede ser sacerdote? Bueno, una mujer no puede ser sacerdote porque Jesús vino en cuerpo masculino, en cuerpo de hombre. Y en estos temas, en este tiempo que se habla de discriminación a la mujer porque no se le permite, es que no es una cuestión de un simple proyecto personal humano, es un llamado de tipo de Dios. Y Dios ha amado insistentemente a las mujeres, y en los primeros videos de Espíritu Canal lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Dios ama a todas sus criaturas y con un gran corazón a las mujeres. Sin embargo, ¿verdad? No se trata de un ataque. Algunas iglesias como la anglicana tiene sacerdotisas, mujeres, yo les he dicho con claridad, que de alguna manera sí tienen el sacerdocio, pero bautismal, ¿verdad? Todos los bautizados tenemos el sacerdocio que Cristo nos acompaña. Sin embargo, también es importante que sepamos diferenciar en esta cuestión el sacerdocio ministerial, que aunque también emana del sacerdocio único y pleno de Cristo, tiene otra tarea, y su tarea precisamente es representar a Cristo Jesús en todo el sentido, ¿verdad? Recordemos el símbolo nupcial. Cristo es representado en la Sagrada Escritura como el esposo de la iglesia. De hecho, en él se planifican todas las imágenes nupciales del Antiguo Testamento que se refieren a Dios como esposo de su pueblo Israel. Entonces, de eso se trata. En la cuestión de este tipo de ideas, sin entrar en algún debate, pues tenemos que revisar los documentos de la Iglesia Católica, el Magisterio. Han tocado por lo menos 2 documentos este tema explícitamente. Uno de ellos es la Instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en latín Inter Insignores, la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial, del 15 de octubre de 1976. Y en el Enchiridium Vaticanum, volumen 5, de 1974 al 76, la Carta Apostólica de Juan Pablo II, del 22 de mayo de 1994, y también el Cardenal Ratzinger, Ordinatio Sacerdotalis, respuesta a la duda sobre la doctrina de la Carta Apostólica, Ordinatio Sacerdotalis, del 28 de octubre de 1995, si alguien quiere profundizar en el tema. Esta idea, esta situación ya se ha profundizado, ya se ha hablado bastante de por qué una mujer, ¿verdad?, no puede ser sacerdote. Y es algo que tiene claridad y tranquilidad. ¿Por qué Dios permite que las personas vayan al infierno? Esta pregunta es como si Dios te mandara al infierno. No es que Dios te condene, no es que Dios te mande al infierno, es que tú has decidido eso. En el camino, ¿verdad?, hay una bifurcación de qué quieres ser, o trigo o cizaña. Si tú quieres ser trigo, pues vas a alimentar a otros, vas a buscar siempre el bien de los demás. Si tú eres cizaña, destruirás, harás daño. Me preguntan también, ¿es el mismo Dios en todas las religiones? Evidentemente que no. Aquí dependemos mucho del pensamiento, de la visión de cada una de ellas. ¿Todas las religiones son buenas? Es una respuesta relativa a razón de qué es bueno o a qué te refieres con bondad. Si hablamos de la verdadera fe, de la verdadera religión, es la que Jesús fundó, se llama Iglesia Católica. Todo lo demás nace de un pensamiento humano. Hoy en día hay hasta nuevas religiones, algunas muy disparatadas, que buscan simplemente la intención personal, no ayudar absolutamente a nadie. No es cierto que todas las religiones van a lo mismo, es una mentira. Tendremos que estudiar para darnos cuenta que no todo es lo mismo, no todo es igual. Jesús nos ha indicado que hablemos de la verdad, porque si vamos al mercado de las religiones a buscar lo que más nos convenga o nos guste, pues nos vamos a encontrar a lo mejor a la formación o idea, a la medida. Pero no se trata de esto, se trata de seguir la verdad, lo que a Dios le agrada, no lo que me agrade o me convenga, acomode a mí,
porque si no, entonces yo fabrico mi propia religión. Hay quien tiene su propia religión personal, interior en su cabecita, y dice, yo me siento bien así, yo no necesito cambiar, yo no necesito vivir las verdades de la fe. O hay unos pseudo católicos que dicen que son católicos, pero están a favor de todo lo que no le gusta a Dios, porque ellos creen, opinan, piensan que eso está bien así. Pero ahí es comprometernos a enfrentar el pensamiento bendito, puro y divino de Dios contra nuestro pensamiento humano, y a veces lleno de pecado y de situaciones muy ambiguas a nuestro favor. ¿Es bueno que los hombres hagan justicia con las leyes? Bueno, la intención de las leyes han sido creadas para hacerle el bien a todos los hombres en las sociedades, y eso está muy bien. Una manera en la cual podemos convivir de mejor manera. Las mismas leyes de Dios buscan no solo la convivencia entre nosotros, sino la paz interior y la salvación de los hombres. Por eso debemos de tenerlo en cuenta. Es cierto que existen 7 demonios y que si los mencionamos abrimos puertas. Bueno, efectivamente existen demonios, tienen sus nombres, tienen a veces sus formas de actuar, y no solo no conviene mencionarlos, sino no meternos en esos terrenos que no sabemos dominar y que nos pueden atrapar y destruir. Es cierto que hay muchas maneras en las cuales el diablo nos engaña y nos hace caer en graves problemas para detrimento de nuestra salvación y de nuestra persona. Preguntan, ¿existen los fantasmas? Y si es así, ¿qué son? Si los fantasmas son ángeles, son demonios, ¿o qué son? Bueno, hay 2 situaciones. Primero, los ángeles o seres celestiales no te van a infundir de ninguna manera terror. En las películas de miedo aparecen los fantasmas y nos causan terror. En segunda cuestión, si hablamos de demonios, pues obviamente que el demonio quiere causarte miedo, quiere asustarte, quiere destruirte, ¿no? Son situaciones que van más allá de lo físico y que efectivamente pueden realizar ataques a las personas. Esto le ha sucedido a varios santos, hombres de fe, hombres de bien, y a muchas otras personas, ¿no? Ahora, si los fantasmas son las almas del purgatorio, ¿qué onda con las almas del purgatorio? Bueno, las almas del purgatorio son los santos que han dado testimonio a través de los siglos de haber visto a las almas del purgatorio, pero estas almas buscan siempre las oraciones de aquellos a quienes se les aparecen. Luego agradecen a cada uno cuando son admitidas en el cielo. Las almas del purgatorio tienen un propósito cuando aparecen y no buscan asustar o intimidar. En resumen, ¿existen los fantasmas? La respuesta es sí, pero no son Gasparín, no son fantasmas amigables, son demonios que quieren que vivamos una vida de miedo y que eventualmente nos sometamos a ellos. ¿Debemos tener miedo? No, no debemos de tener miedo. Mientras que los demonios pueden hacer todo un show, mover objetos alrededor de la habitación, aparecer ante nosotros de una manera aterradora, solo tienen poder sobre nosotros si nosotros lo permitimos. No tienen poder solos. Es el ambiente que nosotros generamos, porque Cristo nos reina en la casa. ¿Qué me espantan? Yo preguntaré, ¿usted va a misa? Cristo es infinitamente más poderoso. Los demonios huyen ante el nombre de Jesús. No solo eso, todos tenemos un ángel guardián que siempre está a nuestro lado para protegernos de los enemigos espirituales. Nuestro ángel de la guarda puede defendernos de los ataques del demonio, pero solo lo hará si nosotros le permitimos y le pedimos su ayuda. Ahí implica nuestra libertad y nuestro estilo de vida. Siguiente pregunta, ¿nosotros seremos ángeles cuando ya no estemos en la tierra? La respuesta es no. Nosotros no somos llamados a ser ángeles. Los ángeles ya están determinados a su misión en el mundo, más bien en la vida, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados a ser santos. Ese es nuestro llamado. No vamos a morir y a sentarnos en una nube a tocar un arpa, sino vamos a seguir siendo nosotros y conociendo más a nuestro buen Dios en su presencia. Los ángeles están para ayudarnos y también para alabar y bendecir a Dios. Esa ha sido su tarea primordial. Sobre los ángeles caídos mencionados, pues ellos no quisieron asumir este mandato divino. ¿Qué pasa con las almas del purgatorio?
Bueno, pues las almas del purgatorio están en la antesala al cielo, esperando que les echemos una manita. Todavía podemos hacerlo nosotros por ellos. Ellos ya no pueden hacerlo por ellos mismos. ¿Por qué están en el purgatorio? Bueno, pues porque todavía falta algo que purgar. La palabra lo dice, ¿verdad? No fueron personas malas, pero hay alguna manchita en el expediente que se debe de corregir o purificar para poder acceder al cielo. ¿Cuándo dejan de estar en el purgatorio? Bueno, pues depende. Ahí es una respuesta muy profunda, a razón de lo que podamos hacer por ellos, pedir por ellos para que entren al reino de los cielos. En Día de Muertos es cierto que el espíritu de algún familiar viene. Bueno, en realidad no es que vengan. Tradicionalmente les ponemos las cosas que a ellos les gustaban, pero el sentido es recordarlos. Y es un sentido cristianizado, es decir, que la muerte no tiene la última palabra, que muriendo no se ha acabado nuestra vida, que estamos llamados a trascender y a vivir de un modo diferente. ¿Es cierto que a las 3 de la mañana es la hora del demonio? Bueno, esta idea o este comentario se desarrolló a razón de que a Satanás le gusta burlarse de Dios. Y si Jesús murió a las 3 de la tarde, el diablo quiere reinar a las 3 de la mañana porque es el momento, dicen algunos, en el cual pues la gente se encuentra en el mayor sueño, ¿no? Y dicen que es el tiempo en el cual se puede dar 3 y media manifestaciones más intensas sobrenaturales. En realidad no hay algo comprobado a razón de esto. Algunos nos hemos despertado a esa hora y no ha pasado absolutamente nada, ¿verdad? No es para generar, bueno, el diablo quiere generar miedo, quiere que estemos totalmente espantados y no se trata de eso. Tenemos que aprender a vivir y sabiendo que Dios es más poderoso y reina sobre todas las horas del día. ¿Por qué algunos sacerdotes hacen creer a la gente que la humildad tiene que ver con ser pobres económicamente? Bueno, aquí el problema no es tener dinero, sino el problema es que el dinero te tenga. Es decir, que tú como persona estés apegado a las cosas del mundo como prioridad personal. Yo les pregunto, cuando viene la bancarrota, cuando viene el quiebre de una empresa, ¿cómo se siente una persona que está acostumbrada a vivir con los bienes del mundo? Es decir, que esos bienes del mundo son propiamente esa situación de pecado cuando nosotros nos apegamos a las cosas del mundo. Pues obviamente que es el fracaso, el acabose. En cambio, lo que queremos hablar aquí no es que sea malo tener las cosas materiales, sino apostarle algo todavía más alto, los valores del espíritu. Y mucha gente que ha tenido bienes ha sido buena, ha ayudado, ha apoyado, ha salido adelante, ¿no? Ayer hablábamos de Santa Brígida, por ejemplo, que en su riqueza, siendo millonaria, supo ayudar a tantos necesitados económicamente y sobre todo en la salvación de su espíritu. Por lo tanto, no es verdad que prediquemos que es malo tener cosas económicamente o que eso es pecado o que eso no está bien visto ante los ojos de Dios. No se trata simplemente de los objetos que finalmente aquí se quedan cuando no estemos ya aquí, sino eso que tenemos, de qué manera puede ser para nosotros también símbolo de salvación, en ayuda para nuestra persona pasajera en esta tierra o en ayuda también para los demás hermanos. Dios nos dio la vida para disfrutarla. Esto es verdad, sin el apego enfermizo que nos hace buscar sustitutos de Dios. Tengamos cuidado al respecto. Algunas otras preguntas que nos han hecho llegar, les agradecemos. Dice, nos preguntaban, por ejemplo, en cuestión de algunos hermanos protestantes, según los protestantes en general, ¿quiénes alcanzan la salvación? Según los protestantes en general, alcanzan la salvación solamente los que creen en Cristo. Los que no creen en Cristo se condenan. Pero en Marcos 16, 15 al 16 dice, el que crea y se bautice, se salvará. Otra preguntita. Dice por acá, efectivamente en la cuestión del bautismo, la Biblia no dice que se puede bautizar solamente los adultos. Habla en forma general niños y adultos. El que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5.
Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Hechos 16:31. Esto responde ante la pregunta del por qué se bautizan a los infantes. Según la costumbre de aquel tiempo, la familia abarcaba a los papás, los hijos, los servidores, los esclavos. Con la fe del padre de la familia se asegura el bautismo para todos, incluso los bebés. ¿Por qué en la Iglesia Católica no se bautizan en el río, puesto que Jesús se bautizó en el río? Estamos obligados a cumplir todo lo que Jesús ordenó, no todo lo que Jesús hizo. De otra manera tendríamos que vestir como Él, comer como Él, morir en la cruz como Él, etc. Pues bien, sobre el bautismo Jesús no dijo nada acerca de la manera como realizarlo. Lo que encontramos en la Biblia son formas prácticas de realizar el bautismo, es decir, costumbres, no leyes obligatorias para todos y para siempre. Por ejemplo, ¿cómo se bautizaron las 3,000 personas que se convirtieron el día de Pentecostés? Cornelio y el carcelero con toda su familia, si no tenían ningún río a su disposición. Esto es verdad, ¿no? También cuando la Biblia habla del bautismo por inmersión está presentando una costumbre y no una ley. Lo que importa es recibir el bautismo según los tiempos y los lugares se establecen de maneras prácticas para realizar el sacramento. Ahí también nos mandaron el chiste del patrón y la secretaria. El patrón, ¿verdad?, que está leyendo una carta que la secretaria escribió con muchas faltas de ortografía. Vayamos con B grande y con Y y cosas así terribles, ¿no? Y el patrón muy coqueto le contestó a la secretaria: oiga señorita, ¿qué tiene que hacer hoy en la noche? Y la secretaria, pues nada, indiferente, le contestó: nada, patrón, ¿por qué? Dice: porque la voy a meter a estudiar a la escuela nocturna, porque qué faltas de ortografía son estas. Ahí está el chiste que no puede faltar el día de hoy. Y pues bueno, estamos abiertos a todas sus preguntas. Hoy celebramos a San Charbel Macluf, ¿verdad?, que antes se llamaba Giuseppe, y fue un hombre que entró al monasterio, un hombre, ¿verdad?, muy entregado, y es muy interesante también su historia como santo y converso. Esas son las aportaciones para este segundo video. Les agradecemos a todos estar junto con nosotros. Los invitamos a seguir en contacto, realizar más preguntas. Por favor, compártanos sus chistes, los que quieran que salgan acá, que se puedan contar. Por supuesto, también las buenas ondas y las rolas del alma. Este es Espíritu Canal y también les proponemos para el número 100 de nuestros videos, el número 100, que pues celebremos con los bloopers que de por sí salen en todos los videos, los errores, las trabaditas, que se cae la cámara, situaciones chistosas. Vamos a celebrar con gozo y alegría, reconociendo con humildad que no somos perfectos, es Dios el perfecto y a Él todo honor y gloria. Nosotros somos perfectibles, pues vamos por la vida luchando, por lo menos, ¿verdad?, para poder servir como Dios manda. Agradecemos a todos siempre su atención y su presencia. Gracias por sus bendiciones, gracias por sus sugerencias, gracias por compartir, por darle like a la campanita y decir que estamos en Espíritu Canal. Muchas gracias, les doy la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz, sacerdote católico diocesano, hace 10 años, y bueno, ya pintan las canitas. Seguimos acompañándonos aquí en Espíritu Canal. Buen fin de semana, nos vemos el lunes.